con la viborita, ya está. Lo veo muy atento a Gian. Estoy enviando el mensaje pertinente para la primera nota. Bien, ya tiene Ay, contacto nuestro streamer. Ya está enviado el link de Meet. Excelente, excelente. Así que, ¿algo más que... Buen provecho. Algo más que tengamos que Muy bueno. saber, Gian, respecto a este día también. A ver, hoy en día, si me Sí. tenés que decir cuál es la consola que más se está vendiendo, por ejemplo, o que más revuelo está teniendo, porque quizás no es por la venta, por el tema económico, pero sí por un tema de marketing, ¿por qué no? ¿Cuál es la más importante que se A, puede encontrar en el mundo? a ver, hoy en día... No la mejor. No, hoy en día claramente es PlayStation 5 Sí. por el renombre que se ganó Sony. Lo que tiene PlayStation es que siempre está esa guerra contra Nintendo. Y Nintendo tiene una consola que salió hace 7 años Sí, y que sigue compitiendo mano a mano, la Switch. la Switch, contra lo que son tanto Todo. PlayStation 5 como Xbox Series X y Series S. Xbox quedó muy relegada Sí. en este momento, no solo por la consola, porque la consola la verdad es muy buena, de hecho en hardware es mejor que la PlayStation 5, pero lo que tiene es que es muy malo la estrategia de marketing que está teniendo la empresa con respecto a lo que puede hacer para vender los videojuegos. Ya se sumaron a empezar a vender juegos exclusivos de Xbox a PlayStation 5, algo que PlayStation 5 no va a hacer jamás. Bueno. Lo va a hacer en PC, pero hasta ahí. Nintendo y Xbox son competencia, no pueden tener sus juegos. Xbox sí da sus juegos, y entonces por ese lado también perdió muchísimo en lo que es el nivel Xbox. Pero sí, claramente por renombre y por historia, PlayStation es hoy en día la mejor. Y algo que, claro, yo dije consola, pero entra en este ranking quizás, o en este top, una buena computadora. Sí, bueno, el PC Gaming subió muchísimo en el último Mm, tiempo. Es de lo más importante también. ¿Por qué? Porque sabes que la PC te va a rendir de Sí. acá a 5 o 6 años. No vas Claro. a tener problema. Entonces, por ese lado, el juego en PC ha crecido mucho. Sobre todo, por ejemplo, en mercados como el nuestro, que sí, podés acceder a una PlayStation 5, pero después comprar los juegos que es en tienda digital y que es con tarjeta y que es con dólar tarjeta, porque no está especificada la tienda, Mm. también es un gasto que es muy, pero muy grande. Entonces, por ese lado también gana mucho terreno la PC. Obviamente, a nivel mundial sigue ganando la consola y sigue Claro. ganando PlayStation 5. A nivel local, capaz, sí gana PlayStation 5, pero no con tanta diferencia como puede ser a nivel mundial. Y sí, PC toma un lugar bastante importante. Bien. Pero lo que tiene es que quizás en una computadora puedes tener todos los videojuegos de todas las consolas, por ejemplo. Sea comprando mediante, no sé, por ejemplo, Steam, como así también desde otras plataformas para la descarga. Pero bueno, es algo que se va a ir transformando, ¿por qué no?, a lo largo de los años. Sí, totalmente, totalmente. ¿Te parece arrancar con las primeras entrevistas o la primera entrevista del día de hoy? Bueno, me pongo de gala. Muy bien. Porque te dije, vamos a hablar un poco de historia de los videojuegos Mm, y tenemos a un especialista, a alguien que ha creado un podcast que ya lleva 6 temporadas y mm, sigue. Y además es docente universitario porque es guionista y profesor de guión. Ojo, bien. ha trabajado también en la industria de los videojuegos. Le damos la bienvenida a Guillermo Crespi, que es conductor, director, no sé cómo quiere que lo nombremos, del podcast Modo Historia que sale por las distintas plataformas de podcast. Guillermo, un gusto saludarte aquí en Unilay. Gian Colucci y Agus Juárez te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primero decirte también a vos feliz día porque sabemos que sos un gamer de pura cepa. Contanos un poco de qué trata Modo Historia. Modo Historia es, en pocas palabras, un podcast sobre historia de videojuegos. Lo que tratamos de hacer es no cerrarnos solamente a lo que sucedió a puertas adentro, digamos, en los estudios donde se desarrolló tal o cual cosa, sino tratar de incluir eso dentro
contexto más amplio y hablar de la historia amplia en términos de la historia con H mayúscula, ¿no? O sea, lo que estaba sucediendo en el mundo, en un determinado país, contexto social, político y demás. Así que muchas veces terminamos usando los videojuegos como excusa para hablar de otras cosas que sucedían en ese momento, en un determinado momento, y que tenían algún tipo de conexión con videojuegos. Así que es un poco la idea general. Acompañado obviamente de Juan Becerril y de Matías Márquez, ¿cómo es conectar tantas aristas a los videojuegos? Ya sea historia, ya sea la evolución del diseño de los juegos, para ir creando todo este guión, todo este núcleo de las distintas temáticas. Y es un poco, la respuesta es medio parecida a la que yo trato de dar cuando me preguntan cuánto tiempo lleva hacer un episodio, o sea, es mucho laburo. O sea, son meses y meses y meses de lectura, lo más reciente, por supuesto, que se apoya en cosas que vengo laburando ya hace más de 10 años, pero parte de nutrirse de material de todas las fuentes posibles, sea lectura, visionado, escuchar podcast, y tratar de encontrar puntas que, como vos bien decís, intenten o dejen espacio como para articular lo que yo puedo comentar desde el lado concreto de los videojuegos, con lo que suele sumar Matías, que es es profesor de historia, entonces un poco a quien le tiramos siempre la responsabilidad de que amplíe el contexto a que estaba sucediendo a nivel global, y Juan, que aporta en particular desde su lugar como diseñador de juegos. Así que es un desafío, no se ha hecho más fácil, sino más bien todo lo contrario, es cada vez más complicado. Nos decías, es muy complicado. Imagino que sobre todo investigar la historia de los primeros videojuegos debe ser complicada porque no hay tanta documentación, o la documentación es la palabra del protagonista que estuvo en ese momento con los videojuegos. ¿Cómo es llegar a esa palabra también? Sí, mira, es relativo eso porque, de hecho, la tendencia en general, por razones bastante lógicas, ha sido que en los últimos años mucha gente se volcó a tratar de estudiar la historia de los videojuegos de manera más seria, digamos, que antes, y empezaron, por eso decía, lógicamente empezaron de lo más antiguo para acá, aunque más no sea por la urgencia de que muchos de los involucrados en esos primeros experimentos, por edad, están empezando a dejar de estar entre nosotros. Entonces, un empuje como para, como vos decís, tomar testimonio de muchas de esas personas, de veteranos, pioneros, digamos, de la industria, y rescatar documentación, que por suerte se ha rescatado bastante. A mí personalmente me preocupa más la, la, la historia más reciente, o sea, aquello donde seguramente nos empecemos a meter dentro de algunos años, digo, cuando haya suficiente distancia, porque nada, vivimos ya hace un tiempo en una realidad muy encorsetada por acuerdos de confidencialidad, y gente que durante vayan a saber cuántas décadas, si es que expira eso en algún momento, no pueden por cuestiones legales hablar de tal o cual cosa. Me preocupa más eso, te diré, que la época del Far West, donde sí, nadie se calentaba por nada, y por eso sí, muchos tiraron la documentación y demás, pero algunos guardaron algunas cosas, y entre eso y la historia oral, algunas cuestiones se reconstruyen. Veremos Sí, qué hay perdón. más. No, Guillermo, quería ir también por el lado de, bueno, sos profesor en una universidad nacional. Primero preguntarte, si no me equivoco, es en la Scalabrini Ortiz, la Universidad de San Isidro, creo Sí, que es. o sea, yo estoy en realidad hace 20 años estoy en la Universidad Nacional de las Artes, en el Bien. Departamento de Artes Audiovisuales, como profe de guión, de varios distintos, digamos, guión de televisión, guión de cine, he estado en alguna época, y narrativa en videojuegos también, y en la que vos recién nombrabas, que es la Universidad Scalabrini Ortiz, que está en San Isidro, no es lo mismo que la Universidad de San Isidro, que es Mm. otra. En los dos casos son universidades nacionales públicas, y en la UNSO, en la Scalabrini Ortiz, además soy coordinador de la carrera de videojuegos. Y bueno, quiero ir justamente a esto, bueno, de docente, coordinador. ¿Cómo se lleva esto a cabo, a la realización, bueno, del guión del podcast, imagino? Si hay una gran parte
incluso que se retroalimentan entre lo que haces en un podcast, llevarlo a la hora de la educación y mismo al revés, de la educación llevarlo al podcast. Sí, sí, porque son extensiones de un mismo impulso, digamos, por un lado, absorber y procesar material y el final de esa cadena es compartirlo con otras personas, digamos. O sea, la enorme mayoría de lo que yo leo o estudio desde hace largos años es para eventualmente contárselo a alguien más, de hecho, vulgarmente. Entonces, a veces eso, en realidad, digamos que el podcast es quizás eh, lo más nuevo dentro de mi experiencia con respecto a este tipo de divulgación, porque yo ya venía dando clases durante mucho tiempo. O sea, el trabajo de coordinación en concreto sí surgió después, pero para cuando yo de pronto empiezo a dar historia de videojuegos, incluso en esta misma carrera en San Isidro, son cosas que yo venía dando hace años y eh, las clases, como bien decís, cosas que yo por ahí indagué en el podcast, porque me meto con mayor detalle en algún que otro tema, termina alimentando, o sea, la próxima vez que me toca dar de nuevo esa materia, me fijo a ver qué cosas nuevas aprendí. O sea, trato de que cada vez que yo ofrezca ese tipo de contenidos en algo que puede ser, por ejemplo, una clase que se va repitiendo año a año, sea mejor que el año anterior. Porque, bueno, uno va aprendiendo, redefiniendo cosas e incluso descubriendo que algunas cosas que uno suponía que eran de una manera, de pronto sale alguna documentación nueva y descubrís que era de otra forma. Así que sí, son dos experiencias que parten de un mismo laburo. Debo preguntar si algún estudiante o alguna estudiante te ha dicho, profe, ¿por qué no habla de tal tema en algún capítulo del podcast? ¿Hubo algún pedido especial? Eh, no lo sé, no que yo recuerde. Sí me ha pasado de algún que otro caso que me digan que ya escuchaban el podcast. La mayoría se entera, digamos, de eso y por ahí después, si le gustaron las clases, es un gancho como para querer profundizar. Yo, inevitablemente, más allá del autobombo y qué sé yo, por ahí se estoy explicando algún tema que si tengo que resumir la historia de los videojuegos en 15 clases, hay cosas que las tengo que pasar muy rápido. Bueno, es inevitable que en algún momento diga, bueno, si les interesa esta cuestión, hicimos un episodio, así que pueden ir a escucharlo Buena venta. sin obligación. Sí, por eso, yo no me sale esa cosa, o sea, no es mi laburo en ese caso, pero sí, como digo, bueno, sé que lo hicimos de forma seria y puede llegar a servir, bueno, está eso ahí, así como recomendamos otras fuentes distintas que no tenemos nada que ver nosotros. Eh, pero no me acuerdo si alguna vez, probablemente, pero en general con el tema, sobre todo en las últimas temporadas que ya parten de una estructura muy armada de antemano con respecto a temas interconectados y demás. Para el momento en que arranca una temporada es difícil que incorpore algo que ya no estaba planificado porque sería como desarmar el caminito, digamos. Pero bueno, sí, obviamente voy juntando sugerencias para años posteriores, quizás en algún caso. Claro. Y preguntarte, pues nombrabas que también tenés y das clases sobre televisión. ¿Qué diferencia hay entre un guión televisivo o un guión de cine, quizás de lo más audiovisual, a un guión de videojuegos? Que siempre está como este tema últimamente, sobre todo de el traspaso de los videojuegos al cine o del cine a los videojuegos. ¿Cuál es la diferencia que podés notar vos como profesor? Bueno, obviamente es un tema muy largo, pero la diferencia esencial es la misma diferencia básica que existe entre los videojuegos y otras artes audiovisuales como cine, televisión y demás, que es la interactividad. Entonces, cuando vos tenés en un videojuego algún segmento que de pronto no es interactivo, que es lo que normalmente le decimos una cutscene o cinemática, o sea, donde esencialmente vos lo que estás haciendo es ver como una mini película y no estás incidiendo sobre eso. Bueno, esa parte en particular no interactiva seguramente se escriba de exactamente la misma forma que se escribe un guión de una escena de una película, con el mismo formato y todo, porque al final es como una mini película animada, por más que fuera un fragmento. Ahora, en el esquema digamos, de un juego en su totalidad y demás,
se parecen bastante poco. O sea, la base es la misma en términos de que seguimos teniendo, son las bases de cualquier narrativa tradicional en cuanto a personajes, contexto, conflicto, clímax, etcétera, etcétera. Pero vos estás escribiendo algo no para ser visto, sino para que alguien del otro lado opere sobre eso y lo modifique y lo recorra con mayor o menor sensación de libertad, que sin lo cual vos no querrías jugar un videojuego. O sea, si vos querés elegir un videojuego es porque te dan el control, Claro. en mayor o menor medida. Si no, bueno, te pones a mirar una serie, depende del momento que tenés ganas de hacer un tipo de esfuerzo, que es mirar algo de forma entre comillas pasiva, que no es 100% pasivo, porque no estás maquinando la cabeza y demás, pero estás mirando eso y no lo modificás, y es otro esfuerzo distinto. Bueno, si quiero saber qué sucede después en la historia, tengo que ganarle a un jefe, capaz que me toma 40 minutos. Bueno, a veces tenés ganas de una cosa, a veces otra, y lo que uno tiene que escribir son esas posibilidades, o sea, articular cómo estás contando una historia cuando vos no tenés como autor, entre comillas, el control absoluto de, bueno, ahora prestamos atención que va a pasar exactamente esto, porque si así fuera, bueno, del otro lado te van a decir, déjame jugar. Así que hay muchos puntos en común, pero eso históricamente no es nuevo. Esto muchas veces llevado a malentendidos de suponer que se parecen más al cine de lo que es, y sobre todo para quien se dedica al guión y guionistas y demás. Y bueno, uno sabe que los jugadores son agentes del caos, van a querer hacer lo que quieran, digamos, en general, sobre todo en cierto tipo de juego que fomenta la libertad de acción y la exploración y demás. Así que las bases son similares, pero después de eso es encontrar una forma de equilibrar lo que uno quiere contar con la libertad de acción que tiene que estar del otro lado, porque si no decís esto no es un juego. Claro. Quiero ir a la parte de, bueno, la realización del guión, la edición también. Bueno, desde cuando empezás a escribir el guión hasta que decís, esto está para publicar o está publicado. ¿Cuánto puede demorarte en hacer todo el producto de un episodio, ¿no? Obviamente. Mm. E incluso, ¿qué parte es la que más disfrutás hacer? Bueno, los tiempos, como les decía hace un rato, o sea, son medio complicados de calcular, porque una cosa es el trabajo físico del sentarme yo frente a un archivo de Word y empezar a teclear hasta que eventualmente quedan X cantidad de páginas que fueron creciendo con el tiempo. O sea, en alguna época yo tenía una especie de parámetro donde más o menos eran 7, 8 páginas, una cosa así. O sea, yo escribo todo lo que yo digo por varias razones. Primero, porque soy guionista, después, porque siendo quien después edita, me ahorra mucho tiempo de edición. Si yo no estoy construyendo el discurso sobre la marcha, que obviamente uno frena, retrocede y demás, por más prolijo que te salga, hay cosas que después en la edición vas a tocar. Entonces por eso lo empecé a escribir a partir de un momento como bastante estricto, y después lo que mis compañeros plantean obviamente surge de ellos, y es lo que enriquece todo el asunto. Entonces ese trabajo físico, qué sé yo, capaz que puedo estar escribiendo 3, 4, 5 días, no sé, algún guión, pero eso viene de, o sea, buena parte de la escritura tiene que ver con un trabajo de podar información que vengo tomando de una enorme cantidad de fuentes. Me armo en un programa que se llama Scrivener, que sirve como para organizar información por tema y conexiones y demás, y es como que un proto guión de un episodio pueden ser 25 páginas, a veces he llegado a tener como 40, que es una locura, que yo digo, bueno, acá tengo que, como tipo escultor, acá tengo la piedra, tengo que sacar todo lo que sobra, y entonces todo si vos me preguntás cuánto me toma todo ese trabajo previo de lectura, todo eso, qué sé yo, meses, por mínimo. Claro. Hasta que yo llegué y digo, bueno, es esto, y voy reduciendo, y entonces, y después viene por eso es más fácil cronometrar, no sé, un proceso de edición donde ya estoy metido en la temporada, ya hay una presión de fecha, tiene que estar para tal día. La cantidad de opciones que vos podés hacer una vez que ya lo grabaste no son tantas como cuando estabas escribiendo. Creo que la última vez que se me ocurrió cronometrar, porque yo también tenía la duda de decir cuánto tiempo estoy escribiendo esto, fue un episodio bastante complicado, creo que fueron 18 horas de edición.
Bastante, sí. solo. O sea, es mucho tiempo. Y así como te pregunté qué parte disfrutás más hacer Mm, o cuál te gusta más, siempre uno tiene como un hijo favorito, entre comillas, ¿no? Que en este caso son los episodios. ¿Tenés uno en mm. mente que decís, la verdad me gustó? O pueden ser dos, ¿por qué no? A la hora de hacerlo, el proceso, y otro decir, qué bonito que me quedó el resultado final. Sí, sí, me olvidé de esa pregunta. A ver, disfruto todo en distintas medidas, ¿no? La edición tiene la virtud de lo que acabo de decir, tenés Claro. menos opciones. Cuando uno tiene muchas opciones, tiene que hacer un esfuerzo enorme para no trabarte mentalmente, o sea, por dónde voy, por dónde. Entonces, en realidad disfruto todo. A veces lo que sucede es que cuando se vuelve particularmente complicado, cuando estoy escribiendo y de pronto tengo demasiado material o pasó la parte más divertida. Quizás la parte a mí más divertida es la previa a todo esto, que es aprender sobre estas cosas. Claro. Entonces, cuando yo estoy incorporando, digamos, cosas que no sabía, y la mayoría van a surgir antes, la parte de investigación, alguna que otra va a surgir en chequeo de datos que hago mientras escribo. Y después, en cuanto a resultado, de que a mí más me guste, no hay uno en realidad en particular. Si pienso en lo que más tengo ahora en la cabeza, no hace tanto hicimos un episodio sobre un tema sobre el cual hace rato tenía ganas de aprender, que no es una consola, un reproductor de CDs multimedia que hizo Philips llamado CDI, que tuvo unos cuantos juegos y demás. Jugué un montón de esos juegos para probar y qué sé yo, y entre eso y acá me parece que está para mí personalmente la diferencia, lo que traen mis compañeros, que también para mí es de lo que más me divierte, porque es lo que yo no escribo, entonces no sé de dónde viene, y enriquece el asunto. Yo sin ellos no haría el podcast, para mí es parte de ese diálogo, de esa articulación, y ese es un ejemplo, creo que es el segundo de esta temporada actual, como que me quedé muy contento, recuerdo claramente eso que vos planteás de decir, che, qué lindo quedó. No estaba seguro cuando lo estaba escribiendo y demás. Y quedó muy lindo. Pero bueno, después otros casos que yo estoy particularmente contentos han sido episodios donde hicimos investigación propia, donde yo entrevisté a gente o de Argentina o Latinoamérica, como para aportar a cosas que no se habían estudiado antes. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que se me suele venir a la mente son varios episodios que hicimos sobre lo que fue Nintendo en Latinoamérica, donde tratamos de entender un poco cómo fue la distribución oficial que tuvo esa marca en los 90 en Argentina, y tuve oportunidad de hablar con quien fuera el director de la revista Club Nintendo en México durante muchos años, con quien fuera el director de marketing de Nintendo para Latinoamérica. Y bueno, todo eso me parece que también son como episodios que tienen una estructura diferente a los otros, pero donde aportamos más a la discusión, además digamos, de remedar de fuentes de otras personas. Debo decir que a mí me gustó mucho el de Tetris, y acá mis compañeros no estaban muy a gusto porque hablé muchísimo de Tetris en su momento, gracias a ese episodio del podcast. Guillermo, para ir cerrando, si querés dejarnos las redes sociales y dónde pueden encontrar el podcast, más que bienvenido. Sí, cómo no. Pueden buscar Modo Historia Podcast, y lo van a encontrar. Normalmente la mayoría de la gente nos escucha o en Spotify o en YouTube, que de cualquier manera siempre hago la advertencia, es solamente audio. Está en YouTube porque, bueno, mucha gente escucha por YouTube, le resulta más cómodo. Y las redes son iguales en las tres redes principales que usamos, que son Twitter o X, o como le quieran llamar, Instagram y hasta el viejo Facebook, que es Modo Historia Pod, o sea, Modo Historia POD, todo junto. En cualquiera de esos casos nos encuentran igual. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por pasar por Unilike, a la espera del próximo episodio de Modo Historia. Entonces, un abrazo Bueno, grande y feliz día del gamer. igualmente para ustedes, un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, así pasaba Guillermo.